una idea con esto porque me preguntaban justo hace unas horas sobre los acordes drop 2, pero sobre todo cómo hacer para que cuando uno aprende acordes, esto lo puedo aplicar en general, podamos conectar con las escalas pentatónicas o la escala del acorde o algún truco me pedían para poder conectar esto, ¿no? Yo creo que la primera cosa que yo recomiendo es el vocabulario visual, ¿vale? Y sobre todo pensando en el contexto de tonalidad, para empezar, ¿vale? Y empezando con una tonalidad que tú conoces más, con la que conoces más. Si tú estás trabajando, por ejemplo, vamos a ver por aquí. Si tú estás trabajando, por ejemplo, los acordes de, no lo sé, de si menor, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes si menor. Vamos a ver esto. Luego tienes do. Entonces, si tú tienes un desarrollo completamente horizontal de los acordes, perdón, haces esto. ¿Vale? Y vas a desarrollar también los drop 2 si estás trabajando con acordes de séptima, específicamente drop 2 de séptima. ¿Vale? Lo primero es identificar la escala o la digitación por áreas. Es decir, por ejemplo, si tú estás trabajando en si menor aquí, yo te recomiendo que trabajes una digitación aquí y la reconozcas, ¿verdad? Lo tienes aquí, ¿verdad? Es decir, que intenta ser lo más cercano o vertical posible la digitación, aunque de repente no esté en el sistema de 3 notas por cuerda, porque tú en 3 notas por cuerda harías esto, ¿verdad? Y si necesitas pasar de una manera más vertical, coges el otro sistema en el cual hay un momento en que hay 2 notas por cuerda, que sería el de color rojo, ¿verdad? Es el sistema este de 5 posiciones. Ya tienes la digitación aquí. Ahora, sin pensar en todo el contexto armónico, entiendes que cuando tú toques cualquier menor vas a tener esto. Si tocas do sostenido tendrás. O si tienes esto. O sea que tu shape o la forma está relacionada con una digitación de escala también, ¿no? Ahora, vuelvo al si menor, cuando tú tienes el si menor y ya tienes esta primera figura, lo que yo te recomiendo es que veas en la armonía qué es lo más cercano que tienes, ¿no? Tienes esto, tendrías esto, ¿vale? Y luego tienes el mayor, pero lo puedes trabajar en transversal hacia este lado, ¿no? ¿Verdad? Entonces tienes este, tienes el 7 y tienes el 1. Y resulta que el ADN es el mismo, es decir que tienes, ¿vale? Pero resulta, ahora mira lo que ha pasado, mira lo que quiero llegar. Si tú tienes este shape o figura, esto es aiólico, pero sabes que tu acorde 7 o semidisminuido o menor de séptima con quinta disminuida está aquí, usualmente a un tono arriba,
todavía forma parte de esta digitación. ¿Vale? Y el mayor también. ¿Vale? Y puedes pensar que en esta digitación y en estos acordes, ¿vale?, puedes trabajar el mismo ADN y la misma digitación. Entonces, mientras más acordes tengas cerca, en una misma zona, es mucho más saludable, porque cuando conectes con las otras áreas, vas a visualizar también no un solo acorde con un solo arpegio y una sola digitación, sino una digitación más relacionada con varios acordes, ¿no? Entonces, se crece de una manera más rápida y de una manera más orgánica. Entonces, si yo, por ejemplo, hago esta digitación en otro lado, puede ser esto o puede ser esto. O puede ser el mayor que estaba aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces ya no piensas en la digitación como si fuera solo menor. Pues, entiendes de que esto a la vez es parte de esto, ¿no? Menor y mayor. Y todo está acá, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de esto. Es muy saludable. Por ejemplo, si tú trabajas el acorde dominante, ¿vale?, y tienes el arpegio, tienes la escala, resulta que el acorde dominante, ¿vale?, si voy un poquito hacia atrás, es decir, si hago un acorde dominante, por ejemplo, así, me voy a dar cuenta que la misma digitación que yo hacía para si menor me sirve como la mixolidio aquí. ¿Ves? Pero terminando con este dedo, es el dominante. Entonces lo que hice, en lugar de trabajar el dominante hacia este lado, ¿vale?, lo que hice fue trabajarlo un poco hacia ese lado. Y es la misma digitación que usé para el si menor, para el do sostenido y para el re y para... ¿Vale? Podría funcionar todo el rato así, es decir, también podría poner este de aquí. Lidio, ¿no? O sea, no he cambiado en ningún momento la digitación, lo vieron, ¿no? Entonces, todo este fragmentote, o sea, digo fragmentote por la cantidad de acordes que hay aquí, solo lo he trabajado con la idea de poner radiografías a contraluz, como digo, de la digitación. Entonces, una única digitación, intentas que todo se mueva dentro de esa digitación. Para empezar, es una muy buena propuesta y te va a hacer crecer mucho, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que cuando yo conecte con lo siguiente, mira lo que pasa. Si yo tengo esto, me sirve para esto, para esto, para esto, para esto y para esto. ¿Vale? Cuando yo expanda esto y diga, bien, ahora el mixolidio ya no lo voy a hacer hacia aquí para este bloque, sino que lo voy a hacer hacia este lado, ¿no? Entonces tengo esto. Y ahora sí puedo tirar esta nueva digitación. O la de 3, ¿no? ¿Vale? La de colores, ¿no? Entonces digo, empiezo nuevamente el proceso y digo, bien, esto es el mixolidio, tengo el arpegio, tengo el menor que está aquí, que es el sexto, ¿no?
Lo tiro un poquito para allá, para no hacer y seguir yéndome hacia este lado. Entonces pongo un menor así, o un voicing de drop 3 así, pero un oncena aquí. Y vuelvo a usar la misma digitación, ¿ves? Es que si yo hago esto, o sea que he dominado un pedazote de diapasón, ¿vale? Con muchos acordes. O sea, tengo el si, el sostenido, el re, tendría el mi aquí, con la misma digitación del la, ¿no? Esto de aquí. Esta área, ¿no? Aquí en esta área tendría el sol, perdón, el la, el si menor, tendría el do mayor, el mi menor, ¿verdad? Y bueno, si quiero empezar con el bajo en cuarta, con el grado 1, tendría por aquí el sol mayor. ¿Vale? Entonces, resumiendo, coger una pequeña área y cruzar información con todos los acordes que puedas en esa área, pensando en una única tonalidad, es decir, en la tonalidad de la escala que genere esos acordes, y puedes hacer tu gráfico, ¿vale? Con colores. Yo te recomendaría que cojas una tabla, escribes primero la digitación de notas de la escala, y luego pones un acorde. Y de esos puntos, coges los puntos y los pones de otro color solo de un acorde, ¿no? Por ejemplo, el si menor. Luego en otra tablita al costado vuelves a hacer lo mismo, la misma digitación, y pones con color verde el otro acorde. Y así vas metiendo todo por los ojos al cerebro, ¿vale? Y termino con esto, las pentatónicas. Sucede igual con las pentatónicas. Fíjense esto. Las pentatónicas, a mí me ha ayudado muchísimo esto. Es decir, si yo hago esta pentatónica de aquí, que es la pentatónica número 2 hacia ese lado, que yo le llamo 2, entonces tienes que pensar que las pentatónicas son escalas mayores o menores que les has quitado 2 notas, ¿verdad? Entonces, si estás haciendo la menor, es como si hubieras hecho do mayor, pero le hubieras quitado 2 notas, ¿vale? Entonces, simplemente piensa en do mayor o en la menor. Si tienes la menor aquí, tienes este acorde, ¿no? Es el que tiene la oncena. Entonces, yo veo esto, visualizo esto con la pentatónica aquí. Ahora, ¿qué cosa está? Por eso tienen que ponerlo en contexto armónico. Si esto es la, antes tienes un sol 7, sus 4. ¿Vale? O sea que en esta pentatónica tienes el sus 4, sol, ¿no? Esto cuando la pentatónica es la aeólica, es decir, cuando estamos pensando que es la relativa de la escala mayor, ¿no? ¿Vale? Entonces, cada vez que yo haga la escala, por ejemplo, la de do menor, acá tengo el do menor, el si bemol, Ahora, ¿qué más tengo aquí? Si tienes el 6, este es el 5, este es el 1. Tienes un mayor aquí y tienes un menor aquí que sería el 2, antes, ¿no? Solo como referencia.
Entonces, al final esta pentatónica tiene el menor aquí, tiene sol sus, tiene el mayor ahí, y luego tienes el menor ahí. ¿Vale? Ese mismo procedimiento lo puedes hacer con todas las pentatónicas, es decir, coge una digitación, primero piensa cuál es la tonalidad a la que pertenece esa pentatónica, ¿vale? Y luego, en base a saber que la escala genera, pues es como si fuera una mayor o una menor, menos 2 notas, piensa en eso y pon los acordes diatónicos, pero los que te tocan ahí, ¿verdad? Como lo acabo de hacer, ¿vale? Es una buena fórmula de trabajo. Espero que me hayan entendido. Si no está claro del todo, un comentario si es que quieren que refuerce un poquito más la idea con algo, ¿vale? Vamos con Dami, me dice, en el ejemplo de Si menor 7 a partes del ADN de un relativo mayor, en este caso Re, ¿no? Repito, a ver, en el ejemplo de Si menor, 7, partes del ADN de su relativo mayor. Sí, estoy en un mundo de mayores ahora. Hay una cosa muy importante. Lo de mayores es porque tenemos que tener un punto de referencia, ¿verdad? O sea, que desde mayores nosotros podemos proyectar lo demás de la información, ¿verdad? Como un punto de referencia. Pero a la hora que tú estás tocando, el mayor solo suena una vez, ¿verdad? El modo jónico, el mayor. Pero hay varios enfoques. Si tienen varios desarrollados, mejor. A veces no se piensa tanto, ¿vale? Es decir, si tú estás en Si menor y dices, ¿esto qué cosa es? Yo tengo que asumir algo si lo voy a tocar solo, ¿verdad? No porque estoy analizando una canción, sino digo, Si menor va a ser el 6 de Re, efectivamente. Entonces, esto es Re mayor, ¿no? Re mayor, ¿no? Entonces, Si menor aiólico, ¿no? Entonces, si tú tocas pentatónica aquí, tendrías esta figura, la pentatónica de Si menor, si quieres tocar la sexta pentatónica, por decir así, la del relativo, ¿no? Entonces tocas... Si menor. Si menor, ¿verdad? Ahora, si tienes esto, la expansión de acordes drop 2 también la puedes desarrollar, es obvio. Si tú tienes pentatónica aquí, entonces eso quiere decir que tienes esto y tienes esto. O sea que estos drop 2, este y este, los tienes en esta digitación. ¿Ves? Y tienes... Esta de aquí, ya estás más lejos, ¿verdad? Entonces no formaría parte de... Tendrías que hacer esto, ¿no? ¿Vale? Pero es una forma muy saludable de trabajar. Y pasa con los drop 2 de todos los acordes que están aquí. Es decir, si yo toco el Si menor y hago... ¿Vale? Pero luego hago el semidisminuido. También tengo el drop 2 de eso aquí. Y tengo el drop 2 de esto aquí. Pero este ya se sale un poco, así que voy a conservar solo esto y esto. Este es el acorde dentro de
esta digitación. ¿Ves? ¿Vale? Pasaría con todo. Si yo tengo esto aquí, el mayor para esta digitación, que es un lidio, suena a lidio, ¿verdad? Porque es el cuarto. Entonces, bueno, el cuarto en este contexto. Y tengo pentatónica aquí. Funciona, ¿no? Y puedo tener los drop 2 de esto. Es decir, si tengo esto, ¿vale? Tendría esto. Se sale un poquito, pero todavía podría considerarse... Bueno, estoy en esta digitación, ¿no? O pentatónica. De si, ¿no? Bien, veamos, por ejemplo, voy a tocar rápidamente esto. Le metí una quinta super no sé qué. Mira. Vamos a ver aquí. O sea que funciona, ¿no? Todo está ahí, ¿vale?